Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, y vamos a compartir el último día del devocional, ¿sí? Eh, bueno, todo este devocional trató sobre nuestro propósito, nuestra identidad en el camino del Señor, ¿no? Y, y cada día, bueno, fuimos compartiendo algo más sobre nuestro propósito, sobre aquello que fuimos llamados a hacer, sobre aquella identidad que el Señor nos dio y de alguna manera también cómo debemos vivir para poder parecernos más a Cristo cada día y vemos que tenemos una responsabilidad, ¿sí? No solo con nuestra vida, sino con nuestros hermanos. Vimos que somos parte de, sí, de un pueblo, que el pueblo escogido de Dios, que somos parte también de una nación santa, dice la palabra, eh, y que de alguna manera sí fuimos también llamados y es el motivo por el que también estamos acá en la tierra para predicar el Evangelio y ser de bendición, ser luz para aquellos que están en tinieblas, ¿no? Y este último día del devocional dice, cuando no estamos seguros de lo que estamos haciendo o hacia dónde vamos en la vida, podemos buscar en los pasajes bíblicos para recordar lo que es verdad. Dios tiene un plan para el mundo, Dios tiene un plan para nosotros, y cuando seguimos a Dios podemos confiar en que también estamos siguiendo ese plan y ese propósito. Mientras te esfuerzas por recordar esa verdad, memoriza este versículo para que te ayude, ¿sí? Este es el versículo que ya lo habíamos compartido en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y bueno, en este pasaje nos recuerda, ¿no?, que fuimos creados sin Cristo Jesús, no solo que fuimos diseñados por Dios en el momento en que nacimos, que fuimos concebidos, y que también por eso tenemos nuestra propia identidad, nuestra forma de ser, nuestros rasgos, nuestra personalidad, nuestras habilidades, sino que también dice que fuimos creados en Cristo Jesús, y eso tiene que ver también con nuestro nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas y nos transforma así, dice que pasamos de muerte a vida, y esa vida eterna que ya tenemos, ¿no? No es solo para pasar la eternidad con Dios, sino que mientras estamos en la tierra tenemos un propósito y fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Para ser de bendición, para llevar palabras de esperanza, para poder compartir el Evangelio y que sea expandido en todo el mundo para que la humanidad proceda al arrepentimiento y el nombre del Señor sea glorificado, ¿no? Para que el reino del Señor se manifieste en la tierra. Y ese es nuestro propósito mientras estemos acá y debemos obrar conforme a ese propósito, ¿sí? Teniendo en mente esto, ¿no? Que tenemos que ser luz y bendición para otros y que tenemos que confrontar el pecado y tenemos que llevar este mensaje de salvación y de esperanza a la humanidad, ¿sí? Como tres puntos acá que puse, dice Dios nos ha dejado su palabra para direccionarnos en nuestro propósito, ¿sí? A lo largo de la Biblia tenemos palabra de Dios de sobra para vivir en nuestra vida acá en la tierra, para poder entender y comprender nuestro propósito, para tener estrategias también en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, para poder de alguna manera oír esa voz de Dios, ¿sí? A medida que leemos la palabra, es Dios mismo hablándonos a nosotros, aconsejándonos, ¿sí? Y Él dejó palabra para toda nuestra vida, ¿sí? Dos, fuimos creados por Dios para ser parte de su pueblo, ¿sí? Eso es lo que ya compartíamos en otros devocionales, en otros días, que fuimos creados para ser parte de ese pueblo de Dios, esa nación santa, ese pueblo adquirido, como dice la palabra. Vimos que también tenemos una identidad y una posición también en el pueblo de Dios. No somos cualquier cosa, sino que dice que somos real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes. El sacerdote era el que servía en el templo, sí, servía a Dios. Y también dice que fuimos creados para ser, para gobernar junto con Cristo, ¿no? Y eso nos da una posición de realeza también. Y vemos que en el Señor, sí, tenemos
también se nos ha delegado autoridad, ¿sí? Con esa autoridad que fuimos enviados a predicar el Evangelio. Como tercer punto, que Cristo es mi modelo a seguir, ¿sí? Nuestra identidad está basada en la identidad de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo, su obra en nosotros es transformarnos a la imagen de Cristo, ¿no? Y para eso nosotros debemos rendir también nuestra voluntad, colaborar con Dios y dejarnos moldear por el Señor para reflejar a Cristo lo mejor posible, ¿sí? Y bueno, 3 puntos también para orar, que podamos día a día orar para poder poner a prueba, para poner en práctica el devocional, ¿sí? Cada devocional, que podamos llevarlo a la práctica, ¿sí? No sea solo una enseñanza, algo que oímos y queda ahí archivado, sino que el verdadero fin es que lo pongamos por práctica, ¿sí? Como dice la palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que aquello que oímos, aquello que leemos, podamos practicarlo también. Orar para dar gracias a Dios por darme una identidad y un propósito, ¿sí? Como veníamos compartiendo, y orar también para dar gracias a Dios por pertenecer a su pueblo, ¿sí? Sabemos que no cualquiera es parte del pueblo de Dios, sino solo sus hijos, aquellos que creen en el nombre de Jesucristo y lo reciben en su corazón, como dice la palabra, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y bueno, como aplicación, sí, tiene que ver con el final del texto del devocional, que memoricemos este versículo y dice: ponte creativo, convierte este versículo en una canción, escríbelo a manera de poema, haz un diario sobre él, ponle movimiento, lo que sea que ponga en marcha tu creatividad para ayudarte a memorizarlo esta semana, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen libertad para poder de alguna manera memorizar, ¿sí? Y llevar este versículo a donde vayan, ¿sí? Así que bueno, este era el último día, espero que estén bien, ¿sí? Y que haya sido edificación. Así que bueno, nos vemos tal vez en próximo devocional o en algún otro video. Espero que anden bien, bendiciones.